Aunque todos tenemos una visión general sobre lo que es el Islam, he de hacer una pequeña introducción en el vídeo, como siempre, para establecer un pequeño contexto. Sin más dilación, comenzamos. Al igual que el cristianismo, el Islam es una religión abrahámica monoteísta. Esto quiere decir, como su propio nombre indica, que identifica su origen en la persona de Abraham. Si el nombre de esta persona te suena, seguramente sea de conocerlo como el padre que casi sacrifica a su hijo en nombre de Dios, y que solo se vio detenido por la intervención de un ángel que le dijo que había demostrado su fe y devoción. Sin embargo, los comienzos del Islam son propios y tienen un claro carácter militar, y la propia expansión de esta religión va muy ligada a sus conquistas. Y aunque es cierto que no surge como religión hasta más o menos el siglo VII después de Cristo, se puede comenzar a hablar sobre su origen levemente desde el siglo IV y V, momento en el que la cultura en sí comienza a construirse. Los inicios del mismo se dan en la península arábica, zona de competencia entre dos potencias como lo eran el Imperio bizantino y la Persia sasánida. En Arabia destacamos las tribus nómadas del norte frente a las sedentarias del sur. En el plano religioso, podemos destacar también una amalgama de religiones como cristianos, judíos, animistas y otras tribus politeístas. En torno al siglo VI después de Cristo, las tribus del sur piden auxilio ante las injerencias de las fuerzas exteriores en su zona. Esto provocó que las tribus nómadas del norte, más belicistas, acudiesen en su ayuda, comenzando lo que conocemos como arabización de toda esta zona. Entonces, el intercambio cultural, religioso y económico provocó un enorme auge en todos los sentidos, del que se beneficiaron mutuamente. Poco tiempo después, en la Meca, habría que destacar a las tribus del Hiyaz, famosas por realizar rutas caravaneras. El profeta. Llegados al 570 después de Cristo, se da el nacimiento de Mahoma dentro de la tribu Quraisí, de la propia Meca, criado por su abuelo y su tío Abu Talib. A los 25 años, casó con una viuda con bastante dinero llamada Jadilla, además de haberse dedicado toda su vida a ser conductor de caravanas. En estos años, también acabó uniéndose a la secta Hanif, característica por ser monoteísta y que rechazaba la idolatría de las imágenes y astros. Para el 613, podemos decir que comienza su nueva visión sobre la religión y se proclama el mensajero de Dios o Alá. Sin embargo, la oleada de seguidores que va adquiriendo en pocos años hizo que comerciantes y otras personas poderosas de la Meca quisieran eliminar este nuevo movimiento que ponía en peligro su modo de vida. Por lo tanto, podemos considerar que el 622 es el momento en el que nace el Islam, en el 16 de julio de ese año, al ser el día en el que se produce la Égira, momento en el que los seguidores de Mahoma huyen de la Meca hacia Yatrib. Desde el 622 al 629 se producen diferentes luchas contra judíos y paganos, la redacción del Corán y finalmente la conquista de la Meca tras haber tenido una pequeña guerra entre la ciudad de la Meca y Medina, o como la hemos mencionado, Yatrib. Voy a resumir brevemente esta guerra. En el transcurso de la misma, se produjeron batallas como la de Badr con victoria musulmana, la de Uhud con resultado indeciso y la batalla de la Trinchera, nuevamente con victoria musulmana. Tras un tratado en el 628, donde cesaron las hostilidades entre la Meca y Medina, a los musulmanes se les acabó permitiendo la entrada en la ciudad, pero no a Mahoma. Será finalmente en el 630 cuando el profeta y líder de los musulmanes rompa el tratado y marche sobre la Meca sin encontrar resistencia. En el transcurso de esta guerra, Mahoma perdió a su esposa y acabó casando con Aisha, manteniendo también otro matrimonio con Hafsa. Estos matrimonios afianzaron alianzas duraderas con Abu Bakr y Umar. Ambos serían los sucesores de Mahoma en su rol de califas. Una vez con el control de la ciudad, se eliminó a los musulmanes apóstatas y a quienes habían estado en su contra. Se eliminaron los ídolos que rodeaban la Kaaba y se borraron los restos de pinturas paganas. Sin embargo, como se consideraba a Jesús un profeta más,
sí se preservaron sus imágenes. En cambio, prohibió el peregrinaje a la Meca a los que no fuesen musulmanes. Para el 632, con 62 años, Mahoma falleció, viendo la extensión de su territorio a apenas el oeste de Arabia. Pero la expansión del Islam acababa de empezar, iniciándose el periodo del Califato Ortodoxo, o también conocido como el Califato Rashidun, o de los guiados, al ser personas conectadas familiarmente con Mahoma. El primer califa ortodoxo en suceder a Mahoma se trató de uno de sus suegros, siendo este el caso de Abu Bakr. La razón para escogerlo era por su notoriedad y autoridad. Siendo una familia rica de comerciantes, los ancianos de la tribu Quraisí lo propusieron como califa, para, entre otras cosas, reprimir las rivalidades tribales que habían surgido tras la muerte de su antecesor. Pues al morir Mahoma, una serie de personajes se proclamaron también como profetas, apareciendo una buena cantidad de tribus rebeldes a las que Abu Bakr hizo frente en las conocidas guerras de apostasía o Rida. Tras vencer en las mismas, en diferentes batallas en el 633, puso fin a la guerra, además de controlar la revuelta de beduinos. Estableció así el control de casi toda Arabia, extendiendo las fronteras tanto con los sasánidas como con los gasánidas, estado vasallo de los bizantinos, contra quienes comenzó hostilidades. También entre sus éxitos está poner el Corán por escrito, además de haber evitado que el territorio construido por Mahoma se fuese al garete, algo que habría puesto fin a la expansión del Islam antes incluso de comenzar. Pero el califato de Abu Bakr fue bastante corto y a pesar de sus victorias, duró solo 27 meses. Con 61 años, entró en una grave enfermedad, con altas fiebres, de la que no llegó a recuperarse. Su muerte pudo deberse a 3 causas principales: un resfriado muy complicado, del que no se recuperó, una intoxicación alimenticia o un envenenamiento, siendo algo que no se sabrá con certeza. Antes de morir, se aseguró de no dejar el califato a su suerte, pues si el pequeño territorio que recibió se estrenó con una guerra intestina, el que legaba era mucho más grande y las consecuencias de no dejar un sucesor podían ser catastróficas. De modo que designó sucesor a Umar ibn al-Khattab, también suegro de Mahoma, a pesar de que Alí, quien era el primo y yerno de Mahoma, tenía apoyos para sucederlo, y muchos esperaban que el paso natural de Abu Bakr debía de ser el propio Alí. Abu Bakr entonces dictó en su testamento cómo debía de llevarse a cabo la sucesión. En el nombre de Dios misericordioso, esta es la última voluntad y testamento de Abu Bakr ibn Abu Quhafa, cuando se encuentra en la última hora de este mundo y la primera del que viene, una hora en que los infieles deben creer y los malévolos deben reconocer sus malos caminos. Nombro a Umar ibn al-Khattab como mi sucesor. Por tanto, escuchadle y obedecedle. Si actúa bien, confirmad mis actos. Mis intenciones son buenas, pero no puedo ver los resultados futuros. Sin embargo, quienes mal actúan se exponen a que en adelante sean juzgados con severidad. Adiós. Que recibáis siempre el favor de la bendición divina. Comenzaba ahora el califato de Umar, quien, a pesar de haber sido uno de los principales opositores a Mahoma, el casamiento de este con su hija había cambiado el panorama, por lo que el segundo califa ortodoxo pasaba a ser otro suegro del profeta. Sus bases fue continuar la labor que había comenzado Abu Bakr, pues si su predecesor había comenzado los ataques contra bizantinos y sasánidas, ahora Umar conquistó las actuales zonas de Siria, Palestina, Persia y Egipto. El imperio islámico podía darse por comenzado. Esto, en parte, fue posible por la llegada de dichas zonas de diferentes tribus árabes que buscaban expandirse todo lo posible. Las ciudades icónicas más importantes que se conquistan en este periodo son Jerusalén en el 636, Alejandría en el 641 y Cesifonte en el 636. Sin embargo, una expansión tan rápida podría haber traído grandes problemas igual de rápido en su contra. Es decir, la población a la que conquistan podría haberse revuelto y organizar una especie de resistencia a esta ocupación. No obstante, el momento en el que se produjo la expansión del Islam fue muy crucial.
pues el pueblo llano, de los imperios donde estos estaban expandiendo, estaba más en contra de sus líderes tradicionales que de los ocupantes. Lo que también ayudaba era el sistema fiscal de los árabes, que al menos en estos comienzos era más llevadero que el de sus viejos imperios. Además también había que sumarse la tolerancia religiosa que se daba con respecto a las religiones abrahámicas, lo que provocaba mejor percepción de este nuevo imperio, a quienes incluso algunos podían considerar libertadores. Pero el tema del vídeo en sí es el final que tienen estos primeros califas. En el caso de Umar, no hay que interpretar tanto los síntomas de su muerte, pues murió asesinado, con 62 años, por un esclavo persa Jariji, cuyo amo se había convertido al Islam. El ataque se produjo en la mezquita de Medina, puede que por una venganza personal del esclavo, quien la apuñaló en el vientre, cerrando así su destino. Tal vez entre los motivos de este esclavo estaba el pertenecer a la rama del Islam que denominamos jarijíes, quienes pensaban que el líder del Islam debía de ser nombrado entre toda la comunidad islámica, y eligiendo al más digno entre ellos. Sin embargo, en otras fuentes, se habla de una conspiración de meses para matar al califa, y la razón de que se eligiese a este esclavo fue por su rencilla personal con Umar, a quien le llevó una queja por el impuesto que su amo le exigía. Queja que Umar estudió, pero acabó dando la razón al amo, al no considerar injusto el precio que le exigía, razón por la cual, mientras el califa dirigía las oraciones, recibió las 6 puñaladas. El ejecutor intentó escapar e incluso durante su huida puede que matase al menos otras 6 personas. Como no podía huir, se acabó quitando la vida con su propia arma. Pero nuevamente, la continuidad del imperio no se vio afectada, al menos directamente, puesto que antes de fallecer, con la ayuda de un comité, se había elegido sucesor a Uthman ibn Affan. Llegaba el turno de Uthman, en esta ocasión yerno de Mahoma y rico comerciante. Como en el caso de Umar, en los inicios de Mahoma no estuvo a su lado, y esto provocaba que muchos musulmanes no lo vieran con buenos ojos. Pero a pesar de estas acusaciones, se le conoció por ser muy piadoso y espiritual. Entre sus errores, a ojos de la comunidad musulmana, estaba que el impulso expansionista se había frenado, lo que traía aún más oposición de diferentes tribus que buscaban también enriquecerse al adquirir nuevas tierras y nuevos puestos. A esto había que sumarse que la viuda de Mahoma, Aisha, estaba en su contra y ésta, como esposa favorita del profeta, tenía cierto poder sobre la comunidad musulmana. También al hecho de que la anterior expansión fuese tan rápida y ahora se frenase, se sumaba el problema de que los jefes de los territorios más periféricos parecían desear ser más autónomos que centralistas. Uthman optó por destituir a estos valíes independentistas, como en el caso de Egipto. Otro lugar problemático era Siria, por lo que a Damasco envió a Muawiyah, que en el futuro sería considerado el primer califa omeya. Aunque estos movimientos a nivel político eran lógicos, pues aseguraban la lealtad de zonas problemáticas, a los ojos de los musulmanes coetáneos, lo que ocurría fue que Uthman estaba haciendo lo que conocemos hoy como nepotismo, pues estaba colocando a estómagos agradecidos suyos en puestos de importancia para legitimarse en el poder. Entonces en Medina se comenzaba a formar una fuerte oposición, donde destaca Aisha, la esposa de Mahoma, Ali, yerno de Mahoma, y Amer, el valí de Egipto depuesto y uno de los principales responsables de conquistar territorios para el Islam. En el 655, Muawiyah aconsejó a Uthman que se fuese con él para Siria y tener más seguridad personal antes que enfrentarse directamente a las intrigas que se levantaban en su contra. Pero Uthman no veía claro abandonar Medina, pues podría considerarse una retirada y debilidad. Ante la negativa de Uthman, Muawiyah le propuso enviarle fuerza militar que lo protegiese en caso de una rebelión en su contra. Pero esto podría dar alas a sus opositores, pues al tener fuerzas sirias en Medina, seguro que sería visto como una provocación y daría pie a una guerra civil en el imperio, paso que Uthman no quería ser el primero en comenzar. Pero no hubo que esperar mucho para una rebelión. El conflicto comenzó cuando Uthman llamó al gobernador de Egipto a Medina para ver qué hacer en dicho territorio ante el creciente descontento de la población. Pero mientras el gobernador de Egipto se encontraba en Medina, los rebeldes se hicieron con el poder de este territorio. El gobernador intentó volver a recuperar el control,
pero Uthman no podía ofrecerle ayuda militar y fue imposible retomarlo. Poco después los rebeldes comenzaron a enviar fuerzas armadas desde Egipto, Kufa y Basora, reuniendo al menos 3.000 efectivos. El objetivo de estos era asesinar a Uthman y colocar un nuevo califa. Egipto buscaba poner a Ali, los de Kufa a Al-Zubair y los de Basora a Talha. Sin embargo, los tres rechazaron lo que se les ofrecía. Los apoyos de Uthman en este momento eran pocos y fueron aún menores cuando convenientemente se interceptó un mensaje en el que aparecía una orden de ejecución al nuevo gobernador de Egipto. Mensaje que pudo ser una treta o no, pero tras el mismo se inició un asedio a su residencia. Uthman en todo momento impidió a sus partidarios luchar para que no se derramase sangre entre fieles, pero esa piedad no le sirvió de mucho y tuvo que recluirse en su casa y cerrar las puertas. Es curioso que las mismas fueron custodiadas por dos hijos de Ali, quienes muchos de los rebeldes querían que fuese el siguiente califa. En junio del 656, los descontentos egipcios consiguieron trepar por la parte trasera de la residencia. Entraron en su habitación y le golpearon varias veces la cabeza. Su esposa intentó protegerlo de un espadazo, lo que le cortó la mano y luego lo apartaron del califa. Tras esto le clavaron las espadas y acabaron con su vida. Los esclavos de Uthman intentaron atacar a los rebeldes acabando con la vida del ejecutor del califa, pero no pudieron hacer nada contra el resto. Las dos esposas de Uthman evitaron que decapitaran su cadáver. Tras esto, los rebeldes saquearon la casa y huyeron. Tras la muerte del califa, la inestabilidad se hizo mayor y comenzó la primera fitna o guerra civil. Ali, primo y yerno de Mahoma, accedió al califato tras comprobar que sus partidarios no solo eran los rebeldes. Sin embargo, tuvo también muchos enemigos como los omeyas, que eran parientes del anterior califa asesinado, Uthman. Pero por el momento, el califato ortodoxo o el califato Rashidun fue suyo, teniendo el control de Egipto hasta casi Afganistán de oeste al este y desde Georgia hasta Yemen de norte a sur. Una de sus primeras medidas fue destituir a los gobernadores que Uthman había puesto en su famoso nepotismo. Sin embargo, quien rechazó frontalmente la destitución fue el gobernador de Siria, Muawiyah, a quien ya conocemos. Ali Abu Talib encontró el rechazo frontal nuevamente en Aisha por trasladar la capital a Kufa, fuera de la península arábica. La oposición de Al-Zubair, también pretendiente al califato, y por supuesto de los omeyas, Muawiyah y Marwan, ambos familiares de Uthman. Todos estos personajes se reunieron cerca de Basora, con sus tropas buscando negociar con Ali y exigiéndole que se castigase a los asesinos de Uthman. Sin embargo, el encuentro salió muy mal y se dio la batalla del camello, nombre que reciben supuestamente porque Aisha la supervisó a lomos de su camello. Batalla en la que Ali salió victorioso, pero no solucionó sus problemas, pues Muawiyah tenía aún mucha fuerza y se dio comienzo a la primera guerra civil del Imperio Árabe, o mejor conocida como Primera Fitna. En el 657 se produjo la batalla de Siffin, tras la cual Ali acepta adoptar un arbitraje y reunir un grupo para ver qué ocurría con el califato. Pero para ahorraros tramas político-religiosas, os adelanto, no sirvió de mucho, y la comunidad islámica se dividió en tres grandes grupos: los que apoyaban a Ali, los que apoyaban a Muawiyah y los jarilíes o jarillitas. Se volvieron a abrir hostilidades y los jarilíes comenzaron a asesinar a los partidarios de Ali. Este los enfrentó en la batalla de Naharawan, pero no consiguió destruirlos y aparte, no era capaz de reunir un ejército eficaz para hacer frente tanto a jarilíes como a los partidarios de Muawiyah. Mientras tanto, este ocupó muchas zonas de Irak y sobornó a jefes tribales que estaban en favor de Ali para que se pasasen a su bando. En el 660, decide probar suerte en la zona del Hiyaz por Meca y Medina. Aunque en un primer intento no lo logró, para verano, reunió un ejército que en algunas zonas no encontró resistencia y en otras, con ejecutar a antiguos disidentes de Uthman, partidarios de Ali, o a los yemeníes que no le juraban lealtad, acabó haciéndose con el control. Para finales del 660, controlaba Egipto, Hiyaz, Yemen y otras zonas de Arabia. Pero mientras Ali estaba atento de Muawiyah y Muawiyah de arrebatarle el control de zonas de importancia a Ali, los jarilíes planeaban el asesinato de ambos pretendientes al califato. Cuando Ali contaba con fuerzas para ir a Arabia y enfrentar a las tropas de Muawiyah,
en enero del 661, un jariyí se acercó el 26 de enero en la mezquita de Kufa portando una espada envenenada, provocando su muerte 2 días después. Al mismo tiempo, se había procurado asesinar a Muawiyah, pero en este fracasaron. Indirectamente, los jariyíes le hicieron el trabajo y el Omeya fue proclamado califa. Ahora se daba fin al periodo de los califas ortodoxos para iniciar el califato Omeya, quienes establecieron la capital en Damasco. Hasta aquí sería el final del califato Rashidun y el inicio de un nuevo periodo. Si quieres que continúe con la historia de la expansión del Islam, déjame un comentario pidiéndolo y un pulgar hacia arriba para que el vídeo alcance más gente. Espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos muy pronto. Quiero agradecer a los nuevos miembros del canal. Vuestro apoyo significa mucho. Muchísimas gracias.